Bien, la paz del Señor con todos. Estamos listos para continuar con el curso de Historia de la Iglesia, para los efectos, nuestra tercera clase. La clase de hoy se llama Iglesias de la Persecución. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Jerusalén, exclusivamente en Jerusalén. ¿Qué fecha? Aproximadamente entre el 43 al 55 de nuestra era. Cuando nosotros comparamos con la crucifixión, aproximadamente en el año 33, hay algunas personas que creen que hay una diferencia de años que se han perdido, pero en promedio estamos hablando de la crucifixión en el año 33. Esos primeros 10 años aproximadamente es el tiempo de la historia que vimos la clase número 2, es decir, la iglesia de Jerusalén. En un periodo de aproximadamente 10 años es cuando se están recopilando todos los relatos acerca de Jesús y se están publicando. Y cuando hablo de que se están publicando diferentes manuscritos acerca de ellos, no es único. Con respecto al Evangelio de Marcos, si bien es cierto, tiene el título de Marcos y Marcos lo pudo haber escrito, en realidad quien redacta el Evangelio de Marcos es el apóstol Pedro. Eso ustedes lo pueden ver en la segunda epístola del apóstol Pedro, cuando él habla de que estoy próximo a partir, dice él, pero yo me encargaré, cuidaré de que esto quede con ustedes. Entonces, Marcos, quien escribe el Evangelio, en realidad no es de su creatividad, es el autor, pero no es de su creatividad, sino que quien lo redacta es el apóstol Pedro. Eso en cuanto al Evangelio de Marcos. Él está escribiendo lo que el apóstol le está transmitiendo. Quien redacta en realidad es el apóstol Pedro. Lucas, pues ya sabemos que es quien acompañó a Pablo durante todos sus viajes. Él es quien redacta tanto el Evangelio de Lucas como Hechos de los Apóstoles. Así que en ese periodo de aproximadamente 10 años, desde el año 33 hasta el año 43, es el tiempo donde hay una aparente estabilidad en Jerusalén. Digo, aparente estabilidad para la iglesia en Jerusalén. Aparente porque en realidad nunca la iglesia estuvo estable, o nunca la iglesia estuvo establecida. Siempre, como lo vamos a ver en la clase de hoy, siempre la iglesia estuvo bajo la amenaza de la persecución. Siempre, todo el tiempo estuvo bajo la amenaza de la persecución. Pero en esos primeros 10 años, pues la persecución no pasó más allá de amenazarlos, de azotarlos, pero nada más. Cuando llega Saulo a Jerusalén, Saulo no es de Jerusalén, sino que de Tarso de Cilicia. Cuando llega a Jerusalén, él es apenas un joven, llega a educarse a los pies de Gamaliel, que le puede haber llevado un periodo de aproximadamente 7 años.
Los estudios que Saulo desarrolla como fariseo no son estudios, ¿cómo puedo decir?, sistemáticos en el sentido de que 2, 3 años y ya graduado. No, son estudios mucho más complejos que le requería bastante tiempo. Así de que Saulo, como lo leemos en el Hechos de los Apóstoles, él llega como un joven, pero posteriormente cuando se desarrolla como fariseo, entonces es que comienza a perseguir a la iglesia. Así que cuando estamos hablando de las iglesias de la persecución, nos tenemos que ubicar aproximadamente entre los años 43 al año 55. Hay que tener presente lo siguiente: Jerusalén fue destruida en el año 70. En el año 70. En los escritos del apóstol Pablo no se mira que Jerusalén haya sido destruida todavía. Así que el apóstol Pablo está trabajando desde aproximadamente desde el año 55 hasta el año 70 en promedio, 55 al 70, antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué libros nosotros tenemos que fueron escritos posteriores a la destrucción de Jerusalén? Únicamente Apocalipsis. Únicamente Apocalipsis. Todos los anteriores, lo que nosotros tenemos, fueron escritos antes de la destrucción de Jerusalén, porque no hay evidencias en ninguno de ellos de que Jerusalén haya sido destruida. Así que este elemento nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Comenzamos en el capítulo 4 entonces, Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Vamos a estar leyendo amplios textos este día para que nos podamos ubicar en cuanto al tema que estamos desarrollando, las iglesias de la persecución. Lo primero que quiero decir, y esto si lo puede anotar, porque no es solamente para esta clase, sino que es para las clases que vamos a estar desarrollando, no estamos tras de institución. Cuando estamos hablando de historia de la iglesia, no estamos tras de la institución, estamos tras de la doctrina, porque lo que hace a un grupo iglesia no es la institución, lo que hace a un grupo la iglesia es la doctrina. Y esto es sumamente importante y una forma de poderlo definir. El apóstol Juan escribe en su primera epístola y él dice: salieron de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Y esto para que se manifieste que no todos son de nosotros. Así que no podemos, cuando estamos hablando acerca de historia de la iglesia, no podemos ir tras de una institución, vamos tras de doctrina. ¿Dónde hay iglesia? Donde se ha establecido la sana doctrina. Esta es una expresión acuñada por el apóstol Pablo, sana doctrina, una expresión acuñada por el apóstol Pablo. Bien, vamos a Hechos capítulo 4. Voy a leer varios versículos, no voy a leer todo el texto, pero voy a destacar varios versículos. Comienzo versículo 1. Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos. Ponga atención a ese primer versículo. Resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Esto es bien importante, aunque no es una clase de Hechos de los Apóstoles, pero es bien importante que nosotros destaquemos tres detalles sumamente importantes en este primer versículo. ¿Cuáles son? Primer versículo: ¿quiénes fueron los que atacaban? Saduceos y los líderes religiosos. No podemos decir los líderes religiosos, porque dentro de los líderes religiosos también estaban los fariseos, pero los fariseos no eran parte de el grupo de ataque. De hecho, más adelante nos vamos a dar cuenta de un personaje llamado Gamaliel. Él es fariseo, pero no ataca. Es decir, él
establece inclusive un detente para todo el concilio. Porque los saduceos son los que no creen en la resurrección. No creen en la resurrección, no creen en ángeles, etc. Pero esto es bien importante poderlo destacar. El ataque viene de los sacerdotes, el ataque viene de el magistrado del templo y el ataque viene de los saduceos. Cuando nosotros nos vamos a trasladar más adelante en las dos próximas clases en las iglesias posteriores a la destrucción de Jerusalén, nos vamos a dar cuenta que el magistrado del templo o el magistrado de las sinagogas era quien iniciaba persecución. Así que vayamos identificando estos elementos. Dice en el versículo 2, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Cuál era el tema de proclamación? La resurrección de los muertos. Y esto es importante poderlo ver, porque la persecución, oiga bien esto, la persecución no viene solamente porque es la iglesia. La persecución viene por el tema que se predica. Una iglesia puede ser no perseguida, mientras que otra puede ser perseguida. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La persecución no es contra la iglesia. La persecución es contra lo que la iglesia proclama. ¿Ya? Por eso el apóstol Pablo, en una de sus epístolas, dice, Gálatas, dice él, ellos les están obligando que se circunciden para no ser perseguidos. Entonces, entendamos que la persecución viene no por ser la iglesia, sino por lo que la iglesia proclama. ¿Ok? Y esto es bien importante. Sigamos leyendo versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ya más muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000 los que se convirtieron a causa de la sanidad del cojo. Así es de que tenemos aproximadamente un promedio de personas convertidas de 8,000 personas hasta este momento. 3,000 personas que se convirtieron en la fiesta solemne de Shavuot y 5,000 que se convierten en la sanidad del cojo. Así es que tenemos un promedio de 8,000 personas que conforman la iglesia de Jerusalén. Sigo leyendo, versículo 6. Y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. ¿Por qué hago esta anotación en el versículo 6? Porque aparecen dos nombres aquí, Juan y Alejandro, que usted los va a ver en los escritos del apóstol Pablo. Pablo le dice a Timoteo, Juan, Alejandro, me han hecho mucho mal. Pues para que tengamos entendimiento desde dónde está procediendo la persecución. Personas que conocieron al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque eran parte de la iglesia de Jerusalén. Sigo leyendo, me traslado al versículo 17. Todavía, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslo que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Versículo 21. Ellos entonces los despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Versículo 29 al 31 ahora. Y ahora
Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Quiero destacar varias características de las iglesias de la persecución. Primera característica, las iglesias de la persecución, que estamos hasta este momento todavía en Jerusalén, se reunían en el templo, se reunían en las casas y se reunían en las sinagogas. Ellos todavía no tienen una institución, un edificio donde reunirse. Se reunían en el templo para la oración, establecían enseñanza de la misma forma como Jesús estableció enseñanza en el templo, pero particularmente para la lectura de la palabra en las sinagogas, en el día de Shabbat, es decir, el día de reposo. ¿Ve? Esta era la característica de la iglesia de Jerusalén. Cuando ustedes leen en la epístola a los romanos y el saludo final que el apóstol está haciendo, capítulo 15, capítulo 16, ustedes van a encontrar que el apóstol dice: saludad a la casa de Onesíforo, saludad a la casa de Epafras, saludad a la casa de, y menciona una serie de nombres. No está hablando de familias, está hablando de iglesias. Voy de nuevo. ¿Dónde se reunían? Se reunían en el templo para orar, en las casas para compartir y en las sinagogas para leer la palabra. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes van a la epístola de los romanos, y no solamente la epístola de los romanos, pero yo estoy haciendo referencia a ella porque es donde más se mira este detalle. El apóstol dice: saluda a la casa de, y menciona el nombre. No está hablando de familias, no está hablando de gente conocida de Pablo. Pablo está hablando de las iglesias porque se reunían en las casas. Se reunían en las casas. ¿Ok? Así es que la característica de las iglesias de la persecución es que no tienen un lugar de reunión institucional. A eso me refiero. Si alguien, por ejemplo, un extranjero llegaba y decía: ¿me pueden decir dónde hay una iglesia aquí? Nadie le iba a decir 2 cuadras y dobla y allí va a encontrar una. Nadie. Porque las reuniones, aun cuando eran en las casas, eran secretas. No eran públicas. No podía ir cualquiera. Eran reuniones secretas. ¿Dónde lo vemos? Primera de Corintios, cuando el apóstol dice, si entra un indocto y escucha lenguas, entonces por las lenguas es convencido. Pero no era normal que entrara un indocto, porque las reuniones no eran públicas. Nos reunimos, estamos aquí, porque eran reuniones para los hermanos, reuniones para los conversos, los convertidos al Señor. ¿Nos estamos ubicando? No perdamos de vista que estamos hablando de las iglesias de la persecución.
Primera característica entonces. Segunda característica, fundamentaron su proclamación doctrinal en las enseñanzas establecidas por los profetas. Y esto nos puede a nosotros ayudar a entender por qué, tanto en los evangelios como en las epístolas, se mencionan mucho los escritos proféticos. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta, porque en este tiempo ellos no tienen una Biblia. Ellos no tienen una Biblia. Abran por favor el Nuevo Testamento. Vamos a leer en la epístola de... Ellos no tienen una Biblia. ¿Qué es lo único que tienen? El Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento está dividido en 3 secciones prácticamente. La Torá, la ley. Ellos no leían la Torá, no leían la ley. ¿Por qué? A ver si alguien me puede responder esto. ¿Por qué no leían la Torá? ¿Por qué no leían la ley en las reuniones en casa? Ya lo dije. ¿Por qué? Lo acabo de decir. Se leía en la sinagoga. Porque se leía en la sinagoga. O sea, no leían ellos en las casas la Torá. O sea, era tiempo para compartir. Y ese tiempo de compartir inclusive incluía la Santa Cena. La Santa Cena como la celebró Jesús. No la Santa Cena como la celebramos en nuestros tiempos, al final de un culto, por ejemplo, como una sección de un culto. No. Ellos se reunían a cenar. Se reunían a cenar. Por eso en 1 de Corintios, en el capítulo 11, el apóstol corrige y dice, bueno, pero ¿por qué uno se adelanta al otro? Porque no se supone que esto es un tiempo de comunión. Ah, sí, pero tenía hambre, pero no tienes casa donde puedas comer. Porque la idea no es que vengas a comer, la idea es que vienes a tener comunión con tus hermanos. Por lo tanto, esperaos los unos a los otros. ¿Ve? Entonces, de nuevo, ¿dónde se reunían? En las casas. Vaya por favor a Hechos capítulo 7, en el versículo 52. Hechos capítulo 7, versículo 52, que es la parte donde Esteban se está dirigiendo al concilio. Vea lo que dice el versículo 52. Muy importante. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Entonces, ellos no ven, oiga bien esto, ellos no ven como algo extraño, como algo absurdo de que los estén persiguiendo. Porque si a los profetas, y esta fue una enseñanza de Jesús, si a los profetas persiguieron, ¿cuánto no más a nosotros? Por lo tanto, y oiga bien, la persecución es parte del evangelio del reino de los cielos. ¿Perdona? Ajá. Lo veían como algo ya natural. Como algo parte de la vida del evangelio. ¿Okay? Ahora, déjeme decir esto. La iglesia comenzó en persecución y de acuerdo a los ciclos de Dios, así como comienza algo, así termina. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Los ciclos de Dios terminan como comienzan. Eso es una característica de la forma de actuar, de la forma de proceder de Dios. Todo lo que es, ya fue. Ese es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es lineal. Eso es parte del pensamiento griego, que de hecho tenemos que ir
descontaminándonos de ello. El pensamiento griego no puede hacer nido en nosotros. Tenemos nosotros que ir tras del pensamiento de Jesús. Por lo tanto, el tiempo se mide en ciclos. Y así como comienza ese ciclo, de esa misma forma termina. ¿Ok? Así que con esto nosotros tenemos que entender que si la iglesia nació en persecución, la iglesia, el ciclo termina en persecución. Y esto es algo que muchos no lo tienen considerado, y al no tenerlo considerado no están preparados. Bien, seguimos entonces. Primera característica, se reunían en casas. Segunda característica, fundamentaron su proclamación doctrinal en las enseñanzas establecidas por los profetas. En ese sentido, dijimos la primera semana, dijimos que la iglesia de Jerusalén es una iglesia apostólica y profética. Okay. De hecho, a Bernabé le dijeron hijo de consolación. Bernabé es una palabra compuesta, ha sido transliterada. Bernabé significa Bar-Nabí. Bar-Nabí, Bar es hijo, Nabí en realidad no es consolación, Nabí es profeta. Así que el nombre, si lo fuéramos a entender, de Bernabé, en realidad es hijo de profeta o hijo de profecía. Bien, vayamos a la tercera característica. Aunque ya lo mencionamos, quiero ahora destacarlo. Recopilaron y se fundamentaron en las enseñanzas de Jesús en cuanto a la persecución. Mateo capítulo 5, versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas? Y no quisiste. Lucas capítulo 23, versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Marcos capítulo 13, versículo 9. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios y en las sinagogas seréis azotados, y delante de los presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio de ellos. Así es que las iglesias de la persecución son iglesias que están fundamentadas en la palabra profética, y es el tiempo donde ellos recopilan todas las palabras de Jesús en cuanto a la persecución. Ahora, quiero hacer referencia para esta próxima característica. Testimonio no necesariamente tiene que ver con compartir la palabra. ¿Se recuerdan ustedes cuando Ananías es comisionado por Dios para que vaya a orar por Pablo cuando está en Damasco? Señor, le dijo a Ananías, pero este tiene poder aquí aún entre nosotros para llevar prisioneros a Jerusalén. Dios le dice,
Ve, porque instrumento me es este para testimonio. Para testimonio a los reyes, para testimonio a naciones. Testimonio no tiene que ver necesariamente con compartir la palabra. Le voy a leer nuevamente Marcos capítulo 13, versículo 9. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios y en sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. Pregunto, ¿se convirtieron? Pregunto, estoy en Marcos capítulo 13, versículo 9. No sé si me estoy ubicando. No sé si me estoy ubicando. El texto dice, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. ¿Se convirtieron? ¿Se convirtieron los reyes? ¿Se convirtieron los presidentes? ¿Se convirtieron aquellos ante los cuales fueron llamados? ¿Se convirtió el príncipe de los sacerdotes? ¿Se convirtió? Pregunto, ¿se convirtió? El príncipe de los sacerdotes. ¿No se convirtió? Entonces, ¿qué quiere decir? Y esto es la doctrina con la cual ellos caminan. Testimonio no necesariamente tiene que ver con compartir la palabra. Si yo les hubiera preguntado a ustedes qué concepto tenemos nosotros acerca de lo que es testimonio, voy a dar un testimonio. Bueno, un testimonio puede ser, hermano, yo quiero contarles que tuve esta experiencia, tenía esta situación, hubo un milagro. Por lo general nosotros llamamos a eso un testimonio, lo que pasó conmigo, cómo Dios intervino conmigo. Pero cuando nosotros decimos, yo quiero ir con aquella persona a darle testimonio, ¿qué estamos diciendo? ¿Ah? Vamos a darle un ejemplo, pero particularmente vamos a presentarle la palabra. ¿Por qué? Porque queremos que venga al conocimiento, que entre a la iglesia. Para las iglesias de la persecución, testimonio no tiene que ver con compartir la palabra. Testimonio tiene que ver con lo que yo creo y lo que estoy dispuesto a sufrir por lo que creo. ¿Notamos la diferencia? Hay una diferencia sustancial. El testimonio es el ejemplo que tú das. No es el ejemplo propiamente. Tiene que ver con que la gente pueda ver que yo estoy dispuesto a sufrir por lo que creo. Por lo que creo. Es como compartir una creencia del Señor, es compartir. Estoy más o menos un canto. No es compartir la creencia, es que ellos se den cuenta cómo es posible que tú lleves a tal extremo eso cuando en realidad no hay necesidad. ¿Ha escuchado usted la expresión en otras personas, no hay que ser fanático? A eso en realidad no hay necesidad de que lo lleves a ese punto, no hay necesidad de que lo lleves a ese extremo. Pero si lo está llevando a ese extremo, ¿por qué es entonces?
Si te están humillando, si te están persiguiendo, si te están abofeteando, es que estoy dando testimonio. Yo estoy convencido y estoy dispuesto a llevarlo a ese extremo. ¿Okay? Esto replantea el Evangelio de una forma completamente diferente. Completamente diferente. ¿Por qué? Porque nos hace a nosotros poder entender que la iglesia no consiste únicamente en aceptar a Jesús, sino hasta dónde estoy yo dispuesto a llevar en el día de hoy lo que creo de Jesús. Hasta dónde yo puedo contextualizar esta palabra para el día de hoy. Eso es testimonio. Es algo así. Vamos por el camino. Vamos a poner un ejemplo de acuerdo a la Sagrada Escritura. Jesús dijo: si te pegan en una mejilla, tú pon la otra. Entonces nosotros hemos dicho, bueno, no respondas, no actúes como ellos quieren que tú respondas. No, yo lo voy a llevar a como el Señor dijo: me pegaron en una mejilla, yo pongo la otra. Me obligaron a llevar la carga por una milla, yo la llevo por otra. ¿Por qué? Porque yo realmente creo lo que está en la palabra. Nos estamos ubicando. Porque yo realmente creo lo que está en la palabra y me sujeto a lo que está en la palabra. Pero es que entonces las demás personas, pero es que no hay necesidad de eso. Es que no hay necesidad. Realmente no tienes necesidad de eso. Pero estoy dando testimonio que estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por aquello que yo creo. Entonces, testimonio no tiene que ver con compartir la palabra, y esto es lo que nos deja a nosotros como enseñanza las iglesias de la persecución. No es compartir la palabra, sino dejarles ver que estoy dispuesto a llevar mi vida hasta las últimas consecuencias para que se cumpla lo que está establecido en la palabra. ¿Cuántos pudieron haberse librado de la muerte? ¿Cuántos? El testimonio también se puede ver como el hablar a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. No, eso es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, estaba enfermo y Dios me... No, esa es la visión que nosotros tenemos. Recuerde, yo estoy hablando de las iglesias de la persecución y estoy estableciendo conforme la doctrina que ellos estaban caminando y la enseñanza que para nosotros nos deja. ¿Por qué? Porque cada quien va a caminar en los niveles de revelación según esté dispuesto a padecer o a llevar a las últimas consecuencias lo que cree. Porque revelación no es tener conocimiento. Revelación es estar dispuesto a llevar a las últimas consecuencias realmente lo que yo estoy creyendo. ¿Ven? O sea, ellos no interpretaban la palabra. Ellos hacían la palabra tal y como estaba. El caso, por ejemplo, cuando ustedes entran a Hebreos capítulo 11,
los últimos versos, cuando el apóstol está diciendo, estos fueron aserrados y las mujeres recibieron a sus maridos en la resurrección, es decir, los mataron. ¿Cuántos de esa gente tuvieron la oportunidad de librarse de la persecución? Pero no lo hicieron. ¿Ve? ¿Cuántos de ellos pudieron librarse de la persecución, pero no lo hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fueron, dice ellos, que regresaron gozosos por haberse sido tenidos por dignos de padecer por el nombre de Jesús. ¿Están? Entonces, estamos hablando de que ellos, dentro de lo que establecen como su doctrina, testimonio no es solamente compartir con él. ¿Ya? Y aquí me voy a adelantar un poquito al final de la clase. Asignación. ¿Cómo podemos hacer crecer la iglesia? Ahora, hay algo bien importante aquí. Ellos no hacían crecer la iglesia. Ellos no hacían crecer la iglesia. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, con esto lo que nosotros estamos viendo es que nosotros hemos alterado un poquito los órdenes del Evangelio. ¿Ya? Entonces, tenemos que ubicarnos. Tenemos que ubicarnos. Bien, seguimos entonces. La siguiente característica, reconocen, aunque ya lo señalamos, pero quiero que lo tengan ustedes allí, reconocen que la persecución es parte del Evangelio del reino de los cielos. Ya lo habíamos señalado anteriormente, pero quiero destacarlo como una característica. La persecución es parte del Evangelio del reino de los cielos. Esto quiero llevarlo a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, para que vean que esto no es algo local. No podemos decir, esto es doctrina del apóstol Pedro, esto es doctrina del apóstol Mateo. No, es doctrina del Evangelio del reino de los cielos, porque lo vamos a encontrar en los escritos del apóstol Pablo. Miren lo que dice capítulo 14 de Hechos, versículo 22 y versículo 23. ¿Lo tiene? Dice: confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en el cual habían creído. Es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces es la doctrina de las iglesias de la persecución. Estoy recordando en este momento Éxodo, en el capítulo 1, cuando se levantó otro faraón que no conocía a José, o al menos no lo quiso conocer. Dice la palabra que les impusieron tributarios para convertirlos en esclavos.
el texto dice, pero entre tanto más los oprimía, más ellos se multiplicaron. ¿Ok? Así es de que la persecución no solamente es un inconveniente. La persecución es un elemento de crecimiento, de madurez y de estabilidad. ¿Ok? Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Capítulo 6. Vamos a leer los primeros 7 versos. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y plugo el parecer a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, y a Timón, y a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orándoles pusieron las manos encima. Versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la palabra. Tenemos entonces ya 3 conversiones masivas. La de Shavuot, 3,000 personas. Por la sanidad del cojo, 5,000 personas. Ya entonces tenemos un grupo de 8,000 personas. Todas están viviendo en Jerusalén. Recuerde que todavía persiste en ellos la enseñanza de que un poquito y no me veréis, un poquito me volveréis a ver. Así que todos los que eran los que vivían en el extranjero regresaban a vender sus propiedades y traían el dinero a Jerusalén y se quedaban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús viene. ¿Y a dónde viene? A Jerusalén. ¿A dónde viene? A Jerusalén. Pues entonces, ¿para qué irnos de Jerusalén? Si Jesús regresa ya mismo en Jerusalén, ¿para qué irnos de Jerusalén? ¿Ve? Y ahí es donde surgieron la venta de las propiedades. Así que todos están viviendo en Jerusalén. Ese dato no lo pierda de vista. Todos están en Jerusalén. Así que cuando llegamos al capítulo 5, capítulo 6, nos encontramos con un crecimiento todavía más. No solamente los nativos de Jerusalén se están convirtiendo, sino que ahora se están agregando sacerdotes y fariseos. ¿Lo ve? Se están agregando sacerdotes y fariseos. Y esto comienza a establecerse estrategias dentro de la iglesia. No es bueno que nosotros dejemos la palabra por atender al servicio en las mesas. Así es de que buscad 7 varones, estrategia. Dentro de la iglesia se empiezan a desarrollar estrategias de organización. Cuando entonces la gente va a salir de Jerusalén, ya van a ir con una estrategia. Cuando llegamos al capítulo 7, encontramos
encontramos a Esteban, particularmente la muerte de Esteban. ¿Qué significa la muerte de Esteban dentro de la iglesia? Porque dentro de la iglesia, recordemos, es la iglesia del Señor. Por lo tanto, dentro de la iglesia, quien está operando es el Señor. Hay una intervención del Señor dentro de la iglesia. ¿Qué significa la muerte de Esteban? La muerte de Esteban no es una crisis. La muerte de Esteban no es un fracaso. La muerte de Esteban no es una derrota. Busque por favor Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Y el que lo tenga, por favor, léalo en voz fuerte. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Yo lo tengo en diferentes versiones, no en la Valera. ¿Ok? ¿Quién lo tiene? Vamos a leerlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando hemos leído ese versículo, nos hemos fijado solamente en la primera parte. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y como que el versículo terminó allí. Pero la instrucción es: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios dijo: suficiente han estado ya en Jerusalén. Es necesario cambiar etapa. La etapa terminó. Hay un cambio. Y esto no se enseña porque es parte de la doctrina de la iglesia. Recuerde bien lo que dice Romanos capítulo 8. ¿Qué me podrá separar a mí del amor de Dios? Hambre, tribulación, angustia, persecución, desnudez. ¿Hay algo que me pueda a mí separar? Y la respuesta es no. No. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. La iglesia de la persecución establece que todo evento marca una transición dentro de la iglesia. La muerte de Esteban no es un fracaso, no es una derrota. La muerte de Esteban es un cambio de etapa, es una transición de etapas. ¿Por qué? Porque se les había olvidado de que Jesús había establecido en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vaya a Hechos de los Apóstoles capítulo 8 en el versículo 4. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 4, y con esto terminamos. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Si pudiéramos nosotros entender este punto doctrinal, levantaríamos iglesias muy fuertes. Ningún evento es una derrota. Ningún evento
es una frustración, ningún evento es motivo para deprimirse. Sencillamente es un cambio de estación, es un cambio de etapa. Hay una transición de una a otra etapa. Y así caminaba la iglesia y se cumplía la palabra del Señor. Esto se mantuvo por muchos años. Se mantuvo por muchos años. Pero posteriormente, cuando la iglesia se ubicó en los lugares, perdieron todo lo que habían ganado hasta este momento. ¿Okay? Así que estamos viendo entonces aproximadamente del 45 al 55 aproximadamente. Este es el tiempo de la persecución que está donde las iglesias están saliendo. Ahora, hay algo bien importante que necesito destacar. ¿Quiénes son los que salieron de Jerusalén? ¿Quiénes fueron los que fueron esparcidos? Los que estaban perseguidos. Recuerda que se habían quedado en Jerusalén como 3,000 personas, después se fueron agregando otras. ¿Quiénes fueron los perseguidos? ¿Quiénes fueron los que salieron de Jerusalén? Los que vendieron su terreno y se quedaron. Eso es bien importante, bien importante, Y no vieron la llegada tan bien importante. Fueron esparcidos todos aquellos que se quedaron. Todos aquellos que se ubicaron en Jerusalén fueron esparcidos. ¿Y para dónde salieron? su tierra. Para la tierra de donde cada quien había venido. Allí va a entrar Saulo. Y esto es la clase de la próxima semana. Bien, Padre, te damos gracias. Entregamos nuestras vidas. Mi Señor, que tu palabra sea nuestro sustento y que vayamos, Señor, en pos de el establecimiento de ella en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor.